Solicita Zapopan a diputados locales de Movimiento Ciudadano crear una iniciativa para considerar la zona del Cerro del Tepopote como área natural protegida. Rentará Zapopan por 3 meses un helicóptero especializado en combatir incendios forestales con una inversión de 9 millones de pesos. Conceden una segunda suspensión definitiva que logra frenar la ampliación de la avenida Ángel Leaño en terrenos del bosque El Mixtiquil. El municipio asegura que esta suspensión no impedirá continuar los trabajos. Asume como secretario del Trabajo Tomás Figueroa en sustitución de Héctor Pizano, quien dejó el cargo para dirigir el PRI Jalisco. En información nacional, recibe en Estados Unidos cadena perpetua el narcotraficante mexicano Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo. La bancada del Partido del Trabajo en el Senado reclama más privilegios al argumentar que ya es la tercera fuerza política en la Cámara, gracias a que se afiliaron los 9 senadores perredistas disidentes. En información internacional, confirma la Organización Mundial de la Salud y la Agrupación Médicos Sin Fronteras que fue gas sarín o una variante de cloro lo que mató a 72 personas en Siria. Manifiesta Rusia que el gas esparcido en Siria no fue lanzado por el régimen oficial, sino que estaba en manos de los rebeldes y se liberó tras un bombardeo. En tanto, Naciones Unidas investigará a fondo los hechos. Y en los deportes, Guadalajara vino de atrás y derrotó 2-1 al Monterrey para pasar a la final de la Copa MX, donde se enfrentará a Monarcas de Morelia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos en esta emisión de Señal Informativa, donde tendremos para usted lo más importante de la información generada en las últimas horas. Se confirmó por parte del gobierno del estado que una parte, más de la mitad, del Cerro El Tepopote es propiedad de la Dirección de Pensiones del estado y que, bueno, para las autoridades esto facilitará el hecho de que se declare una veda, mientras el Ayuntamiento de Zapopan confirmó que el incendio que se registró fue intencional luego de que se encontraron llantas rellenas de estopa y gasolina. De todo esto y más le platicaremos. Quédese con nosotros. Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Sonia Serrano y Belén Zapata. Señal Informativa, la noticia donde estés. Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa. Gracias a quienes nos acompañan a través de Canal 44, también a quienes lo hacen a través de nuestro noticiero, de nuestro canal informativo 44.2, a quienes nos sintonizan en el 104.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, y a través de la red Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado. Belén Zapata, muy buenos días. Hola Sonia, ¿cómo te va? Muy buenos días también a usted que ya nos acompaña. 16 grados la temperatura, mucho más alta que en los días anteriores. Sin embargo, la sensación, hay que decirlo por si usted todavía no sale de casa, es de frío, así que no se confíe muchas veces de los termómetros, es lo que nos marca 16 grados, llegaremos hasta 32 grados. También para que usted tome sus precauciones, sobre todo ingerir mucha agua y también protegernos del sol con alguna crema, con algún factor de protección alto. Ya estas condiciones del clima y las condiciones solares lo ameritan. Y bueno, como ya lo escuché, tenemos mucha información, el tema del mochomo que más adelante estaremos abordando a detalle, pero también una historia que hoy publica el portal de noticias Animal Político y que llama poderosamente la atención, sobre todo por lo que ha venido ocurriendo en Nayarit en los últimos años. Un grupo, una fraternidad, se hacen llamar, de funcionarios públicos que durante la actual administración han otorgado fallos de obras a empresas que ellos mismos fundaron
o donde están involucrados algunos de sus familiares. Vaya historia esta que hoy nos revela el portal de noticias Animal Político. Más adelante también le tendremos los detalles. Mientras tanto, vámonos directo con lo que acontece aquí en Jalisco. El pasado incendio en el Cerro del Tepopote encendieron las alarmas entre diferentes instancias. Es necesario protegerlo y declararlo área natural protegida. Es lo que propone a legisladores de Movimiento Ciudadano el alcalde de Zapopan, Pablo Lemos. El Ayuntamiento de Zapopan busca blindar el Cerro del Tepopote. Por ello, el alcalde Pablo Lemos Navarro solicitó a legisladores de Movimiento Ciudadano del Congreso de Jalisco presentar una iniciativa para considerar la zona como área natural protegida. Además, dijo que durante su administración modificarán el uso de suelo para que el Cerro del Tepopote sea área forestal. Vamos a blindar el hecho, primero, de que el Cerro del Tepopote sea considerado una zona de recuperación, una zona de amortiguamiento adicionalmente para el bosque de la primavera, pero también vamos a ayudarnos en mucho para evitar el crecimiento desordenado en el propio municipio que se venía dando durante los últimos años. Es decir, tenemos que pensar en redensificar y evitar ya más desarrollos que vayan en contra de esta política pública. Con relación a la propuesta de aplicar una veda inmobiliaria a la zona de Tepopote para evitar construcciones en las próximas 2 décadas, Pablo Lemos indicó que solicitó el apoyo al gobierno federal a través del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Rafael Parchiano Alamán, quien dio su apoyo. El presidente municipal, por otra parte, adelantó que de acuerdo a las investigaciones realizadas en campo se detectó la presencia de un par de neumáticos, por lo que el incendio del domingo pasado, concluye, pudo haber sido ocasionado por personas con intereses inmobiliarios. Encontramos 2 llantas que en el interior fueron rellenadas con estopa mojada de gasolina y fueron dejadas en 2 partes muy secas, muy áridas del Cerro del Tepopote. Fue así como inició este incendio, que se propagó por los fuertes vientos que hubo el domingo pasado. Ante esta situación sostuvo que presentarán una denuncia penal. Entonces vamos a presentar una denuncia penal también contra quien resulte responsable por los daños ocasionados ahí en el Cerro del Tepopote. El alcalde Pablo Lemos calificó como grave que el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco haya comprado una reserva territorial, textualmente dijo, para tratar de especular con el precio de la tierra en el Cerro del Tepopote. Señal informativa, Isaura López Villalobos, con imágenes de Juan Luis Hernández. Y como ya desde ayer le platicábamos en esta nota que publica el periódico El Informador, una buena parte de este Cerro del Tepopote es propiedad del Instituto de Pensiones del Estado. Ayer lo confirmaron las autoridades estatales. Lo que todavía no ha quedado claro es cuál era el objetivo de Pensiones del Estado. Se habla hasta ahora de que se adquirió como reserva, pero esto significa evidentemente que pensaban desarrollarlo en algún momento. Vamos a la información. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz confirmó que 431 hectáreas de las 1,000 que fueron incendiadas en el Cerro del Tepopote pertenecen al Instituto de Pensiones del Estado. El mandatario y el presidente del Consejo de Administración de IPEJAL, Francisco Ayón, se comprometieron a convertir estos terrenos en una reserva territorial y blindarla a desarrollos inmobiliarios al menos durante 20 años. El gobierno de Emilio González Márquez hizo esta compra con los ahorros de los trabajadores al servicio del Estado, con una inversión de 47 millones de pesos, es decir, 110 pesos por metro cuadrado, detalló Francisco Ayón. Esta propiedad fue adquirida como reserva territorial y está plasmada dentro incluso del mismo tema que el propio Congreso del Estado está revisando el día de ayer, para que en los próximos 20 años no se pueda generar ninguna situación de construcción. Este terreno fue pensado como reserva territorial por la anterior administración para dentro de 30 años con el crecimiento natural de la ciudad y el mismo tendrá que ser revisado.
Instituto de Pensiones del Estado integrará una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por el daño ocasionado a su patrimonio. El presidente del Consejo de Administración indicó que definirán junto con otras instituciones el uso que le darán al Cerro del Tepopote, con proyectos sustentables para generar recursos. Estamos revisando con CONAFOR en una primera plática que tuvimos en los días pasados, el día de ayer, algunos proyectos de silvicultura, de temas muy específicos con CONAFOR, lo estaremos revisando y estaremos checando esta situación para poder revisar si durante estos 25 o 30 años del desarrollo de la reserva territorial podemos generar una situación en específica que vaya generando una mayor retribución a los intereses del propio instituto. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Georgina García Solís. Y el Ayuntamiento de Zapopan adquirió un helicóptero UH-1H Superfruit para combatir incendios forestales. El costo por la renta durante los próximos 3 meses, escuche usted, será de 9 millones de pesos, así lo informó el alcalde Pablo Lemus Navarro. Son 9 millones de pesos los que estamos invirtiendo en el arrendamiento de este helicóptero por 130 horas de uso. Este helicóptero es de mucho mayor dimensión del que arrendamos el año pasado. El que habíamos rentado era para 8 elementos, este es para 12 personas. Tuvimos también, pues en comparación con el año pasado, un incremento importante por los costos de la gasolina que utiliza el helicóptero, de la turbocina que utiliza el helicóptero, y adicionalmente también por el tipo de cambio que, pues el año pasado estaba alrededor de 25% más barato. El alcalde advirtió que durante la primavera se prevé mayor número de incendios en el municipio de Zapopan. El helicóptero tiene una capacidad de vuelo de más de 3,000 pies de altura y abastecimiento y descarga de agua por más de 1,500 litros. Y en más temas de Zapopan, se concedió una suspensión para la construcción de la ampliación de la avenida Ángel Leaño. La obra estará parada hasta que se resuelva el juicio de amparo. Esto aseguran los vecinos. Jueces federales de distrito en materia administrativa y de trabajo conceden suspensión definitiva en contra de la construcción de ampliación de la avenida Ángel Leaño, informa la abogada integrante del Comité en Defensa del Bosque Listicuil, Ana Cabral. Sexto de distrito señaló que las autoridades responsables deberían verificar que no se realice afectación alguna a la flora y a la fauna que habita en el lugar, debiendo evitar la tala de árboles, sustracción de material geológico y salvaguardar los recursos hidrológicos de la zona. Las características del proyecto de ampliación y modificación de la avenida no garantizan estas condiciones actualmente y por tanto también hacemos hincapié en esta parte porque el juzgado sexto de distrito está atendiendo a los principios de prevención y precaución, de salvaguardar los derechos humanos. Mientras que la abogada Claudia Gómez señaló que con dicha suspensión, la obra que realiza la administración de Pablo Lemus no podrá continuar hasta que se resuelva el juicio de amparo. Quiere decir que durante todo el tiempo que dure el juicio no se puede realizar ninguna obra en el lugar. No se pueden hacer ni ampliaciones ni modificaciones, no puede haber obra en el lugar porque estamos en un juicio y esto se va a decidir por tribunales. Para el Comité en Defensa del Bosque Listicuil, con las 2 suspensiones definitivas por parte de jueces federales, es una prueba de que el proyecto de ampliación de la avenida Ángel Leaño se realiza sin contar con estudios de impacto ambiental y social, además de la afectación a un espacio que sirve de área de amortiguamiento y protección al bosque. Señal informativa, Isaura López, Villalobos. Y con respecto a este tema, ayer por la tarde el Ayuntamiento de Zapopan emitió un comunicado de prensa asegurando que el fallo de este juzgado federal no impide la ejecución del proyecto en la avenida Doctor Ángel Leaño. Precisa el tribunal que se concede la suspensión definitiva para efecto de que las autoridades verifiquen que de continuar con la obra no se afectaría flora y fauna del área natural protegida. Y un segundo fallo judicial niega la suspensión que buscaba impedir que la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura del municipio ejecute el proyecto.
Señalan además que el gobierno de Zapopan informa que la suspensión otorgada por el Juzgado Sexto de Distrito no impide al municipio ejecutar la obra pública en la avenida Doctor Ángel Leaño, toda vez que en el desarrollo de la misma no se afectaría flora y fauna, o fauna más bien, del área natural protegida. Esa es la respuesta que dio el ayuntamiento al anuncio que hicieron los vecinos del bosque El Nixtiquil. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. Al regresar, piden habitantes de Poncitlán que se limpie el lago de Chapala y que se atienda el problema de salud que enfrenta la región. Y más adelante tiene lugar en Guadalajara el Foro Ciudad Creativa. Reúne expertos en innovación, tecnología digital y audiovisual. Siete de la mañana con 18 minutos. @SM Informativa es nuestra cuenta oficial en Twitter. Nos encuentra también en Facebook como Señal Informativa. Nuestro hashtag es Tú Haces Noticia y nuestra línea a través de WhatsApp que también ponemos a su disposición por si usted quiere hacer algún comentario, emitir alguna opinión. Con gusto, por supuesto, lo recibimos. 33 22 42 06 90. Una buena forma de estar en contacto con usted. Y mira, le hemos venido narrando a lo largo pues ya de años la situación por la que atraviesan los habitantes de Poncitlán, agua contaminada que ha estado afectando la salud de cientos de habitantes de esta región. Ayer se realizó un foro en el Congreso local, un foro que se denominó Foro del Agua y en donde se abordó precisamente la situación por la que hoy atraviesan los habitantes de Poncitlán. Ellos están pidiendo que se limpie el lago de Chapala y que se atienda el problema de salud urgente que ya enfrentan. Con los ojos llorosos, habitantes de San Pedro Itzicán clamaron por ayuda no solo de las autoridades, sino de toda la sociedad tapatía, a fin de que se atienda el grave problema que viven 5 comunidades aledañas al lago de Chapala, asentadas en el municipio de Poncitlán. Jaime González, vecino de San Pedro Itzicán, quien participó en el Foro Ciudadano de Propuestas y Proyectos Sociales Comunitarios y Ambientales, realizado en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, refirió que en las poblaciones de San Pedro Itzicán, Chalpicote, La Zapotera, Santa María la Joya y Agua Caliente, hay 459 niños y jóvenes menores de 17 años con algún daño renal a causa de consumir agua de mala calidad con metales pesados y sulfuros. Por eso, dijo que urge limpiar el lago de Chapala y la cuenca Lerma-Chapala, pues la contaminación de industrias se arrastra desde el Estado de México al vaso lacustre. Pues se ha ido contaminando nuestra laguna desde los años 70, 80, se ha ido contaminando por todas las empresas que se han ido construyendo desde el DF hasta aquí Ocotlán, y que son industrias que no procesan el agua, que no tienen plantas tratadoras y están desembocando al río y el río nos trae todo eso, lo que viene recogiendo desde allá y esa base de que se ha ido contaminando día con día el agua. Por su parte, Olivia Flores, habitante también de San Pedro Itzicán, recordó cómo en los años 30 el lago de Chapala permitía que se pescara en él hasta con canastos, dada la abundancia que existía en aquella laguna de aguas limpias. La gente podía pescar los peces con canastos. Desde entonces, la laguna no ha recuperado su nivel, al contrario, en 1949 y 1955 bajó 50 metros del nivel actual. Al foro acudió el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso, quien escuchó las quejas y las críticas de los pobladores de Poncitlán al narrar la pobreza y el abandono en el que viven. El funcionario estatal respondió que cada semana visita las comunidades, trata de ponerse en sus zapatos y sobre todo expresó que es sensible a la situación de marginación que existe. Es muy complicado que un gobierno pueda generar confianza con la comunidad. Solo se puede hacer a partir de que nos pongamos verdaderamente en los zapatos de las personas que tienen un problema y solo se puede lograr si somos congruentes.
y para eso se requiere tiempo y se requiere trabajo. La abogada experta en derecho ambiental, Raquel Gutiérrez Nájera, dijo que no se resuelve de fondo la contaminación del río Lerma, pues se siguen renovando las concesiones de agua existentes a lo largo de ese afluente por parte de empresas contaminantes, entre ellas la paraestatal Petróleos Mexicanos. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega. Y la Secretaría de Desarrollo e Integración Social planteó la posibilidad de abrir una unidad médica que atienda a enfermos renales, este problema que se ha detectado en algunas poblaciones ubicadas en torno al lago de Chapala. Ante la existencia de más de 500 enfermos renales en poblados de la ribera de Chapala, del municipio de Poncitlán, el gobierno de Jalisco ya estudia la posibilidad de abrir una unidad médica que atienda a los pacientes probablemente en la ciudad de Chapala, a fin de revisar también a los pacientes existentes en la región que requieren sesiones de diálisis y hemodiálisis, informó el secretario de Desarrollo e Integración Social, Miguel Castro Reynoso. Tenemos ya una propuesta formal que se está trabajando en el municipio de Chapala, que está pues prácticamente muy cercano a las 5 comunidades que en este momento están planteando esa preocupación. Lo que me parece que es oportuno es que a toda la población que tiene una problemática de esta naturaleza se le pueda atender. Hemos buscado atender casos de forma individual, casos muy graves. Yo tuve la oportunidad de prácticamente casa por casa conocer los casos más graves que existen y darles una atención oportuna. Personal de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social hizo un registro de las carencias existentes en los 5 poblados de Poncitlán, aledaños al lago de Chapala, y acreditó que 218 personas serán incluidas en los programas sociales con una inversión anual de 3.2 millones de pesos. También dio a conocer que ya se trabaja en un proyecto junto con el Ayuntamiento de Poncitlán a fin de dotar de drenaje a los habitantes que no cuentan con ese servicio, pues prácticamente no existe red de drenaje salvo en una parte de San Pedro Itzicán. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega. Como ya se lo adelantábamos también ayer en este espacio de noticias, hay un nuevo integrante en el gabinete del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval. Se trata de Tomás Figueroa, quien asume la titularidad de la Secretaría del Trabajo en lugar de Héctor Pizano, quien, como usted sabe, se encargará de los destinos del PRI estatal, además de ser aspirante a la gubernatura por este partido. El gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, decidió que desde este 5 de abril sea Tomás Figueroa Padilla, con 24 años en la función pública, su tercer secretario del Trabajo dentro de la administración. Figueroa Padilla, egresado de la Universidad de Guadalajara, ocupa así la silla que dejó vacante Héctor Pizano para irse como presidente del Comité Estatal del PRI en Jalisco. Antes, en esa dependencia, estuvo Eduardo Almaguer Ramírez, que dejó el cargo para ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado. Tomás Figueroa inició su carrera en un despacho privado, pero desde 1993 en organismos electorales, tal como el Instituto Electoral Federal, donde obtuvo el cargo de técnico de organización electoral. Asimismo, llegó a estar a cargo de la Comisión Distrital número 16. Luego se cambió el sistema electoral estatal como presidente de la Comisión Distrital 16. Fue ascendiendo poco a poco. 4 años fue consejero y 5 más presidente del hoy Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Tomás Figueroa tiene grado de maestro en Derecho Electoral, con amplia trayectoria en la docencia y en la capacitación electoral, además de un convencido impulsor del sistema de votación electrónica, lo que en su momento le valió varios reconocimientos tanto a nivel nacional como internacional. Enfrente tiene un gran reto, considerando que la Secretaría del Trabajo es una de las dependencias que ha tenido números crecientes dentro de la actual administración, tanto para evitar huelgas mediante la conciliación, sumando varios años en cero, como hasta facilitar la creación de 70,000 empleos anuales en promedio, incluso una cifra récord de 100,000 el del 2016. Todo esto desde hace 3 años a la fecha. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón. Bueno, pues ahí está el último cambio que se registra en el gabinete del gobernador Aristóteles Sandoval, la salida de Héctor Pizano,
quién será el nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, y mejorar salarios y la transición al nuevo sistema de justicia laboral, este nuevo sistema que tendrá que darse ante la reforma nacional que tendrán que aterrizar todos los estados. Son las encomiendas de Tomás Figueroa en la Secretaría del Trabajo. Encabezar el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y acortar la brecha salarial entre hombres y mujeres son las misiones de Tomás Figueroa Padilla como nuevo secretario del Trabajo y Previsión Social. El expresidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana llega a esta dependencia en sustitución de Héctor Pizano, quien acaba de asumir la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional. El gobernador Aristóteles Sandoval Díaz hizo este nombramiento con los siguientes desafíos. El principal reto que tenemos a partir de hoy, como ustedes saben, es mejorar el salario. Muy pronto anunciaremos medidas a través de instituciones que generan acceso, crédito y además apoyo a los trabajadores para que los trabajadores de 1 a 2 salarios mínimos puedan accesar a vivienda digna. Algo histórico también que habremos de anunciar las próximas semanas con el apoyo del gobierno federal. Tomás Figueroa aseguró que promoverá una alianza por el empleo y el bienestar junto con los sectores productivos. Al mismo tiempo, implementará el nuevo sistema de justicia laboral, el cual entra en vigor el 25 de febrero del próximo año. La ley dispone que se tienen que transformar, insisto, las juntas en donde ya van a ser juzgados laborales, donde ya va a haber jueces que impartan la justicia. Y esos son los mecanismos que tendremos que establecer y desde mi punto de vista lo tendremos que hacer de manera gradual para ir implementando la reforma y las disposiciones y sobre todo que también después de ese análisis, después de escuchar a todos los actores, podamos incluso opinar sobre todo para las reformas de carácter secundario que se darán para la implementación total de la justicia laboral. Antes de llegar a este cargo, Tomás Figueroa se desempeñaba como enlace legislativo del Poder Ejecutivo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, señal informativa, Georgina García Solís. Bueno, pues ahí están estas encomiendas. Sin duda, la reforma laboral que todavía no se aprueba en el Congreso del Estado, uno de los retos más importantes, a ver si se irá directamente a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el paso de esta atribución al Poder Judicial, o si bien se da una transición paulatina en donde poco a poco vayan desapareciendo las juntas. Ese es el tema que está pendiente de discutir en el Estado. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información. De la mañana con 32 minutos, les seguimos invitando para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter, en Facebook, también en WhatsApp, @SM Informativa en Twitter, Señal Informativa en Facebook. No olvide colocar el hashtag Tú Haces Noticia. Mira, el salario del magistrado Jesús Covarrubias no solo viola a la Constitución del Estado, sino también disposiciones presupuestales. Así lo aseguró el diputado coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso local, Miguel Monraz Ibarra. Nosotros aprobamos el presupuesto de los distintos entes públicos, de los distintos poderes del Estado, ya sea el Congreso, el Poder Judicial, el mismo Poder Ejecutivo. Hay un transitorio que marca de manera muy clara el recordatorio a todos los poderes que se tendrán que ajustar a lo que marcan las mismas leyes y reglamentos en este sentido a la hora de ejecutar su presupuesto en el rumbo de recursos humanos. Explicó que los diputados de la Junta de Coordinación Política exigirán que magistrados y consejeros de la Judicatura que hayan cobrado de más regresen el dinero a las arcas públicas. Yo lo que espero, y hemos hecho un llamado, si lo hemos platicado al interior de la misma Junta de Coordinación Política, para que los distintos poderes públicos se apeguen a lo que marca la ley, a lo que marca la recomendación del Comité Técnico de Valoración
salarial. Está muy clara la ley en este sentido. Yo creo y espero que quienes en este momento por alguna razón no han ajustado su salario a lo que marca la reforma constitucional que hizo el Congreso del Estado, lo hagan en los próximos días y puedan y reintegren ese salario que está fuera de la norma establecida. Aceptó que basta con que un funcionario cobre un peso menos para que el gobernador haga cumplir la norma. Monraz recordó que esta disposición se articula con las recomendaciones del Comité Técnico de Valoración Salarial, que son las que ponderan la responsabilidad de cada funcionario para reacomodar un salario justo. Y en más de este tema, o se baja el sueldo, lo citarán a comparecer. Esto dijo el presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso del Estado, el diputado Saúl Galindo, quien dijo que el magistrado Jesús Covarrubias será citado para explicar por qué gana más que el gobernador. Hay que recordar que todos los magistrados ganan más que el titular del Poder Ejecutivo porque no se podía aplicar de manera retroactiva la reforma. Sin embargo, se había asegurado que esta ya sería aplicada a quienes ingresaran posterior a la misma, que es el caso del magistrado Covarrubias. Con un enérgico llamado a que cumpla con la ley y se reduzca el salario, el diputado presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo Plazola, contempla ya la posibilidad de citar a comparecer ante el Congreso del Estado al magistrado Jesús Covarrubias, quien cobra más que el gobernador del Estado, Aristóteles Sandoval, para que explique el porqué de su actuar. El periodista también hizo un llamado al consejero de la Judicatura, Pedro de Alba. Un llamado fuerte al magistrado Covarrubias a apegarse a lo que la ley establece, a la reforma que se hizo en esta legislatura en el Congreso de Jalisco, con respecto de respetar la ley y de no considerarse o no autorizarse, no permitirse un salario que está establecido no debe ser mayor al que gana el gobernador del Estado. Esa es mi opinión y ese es mi llamado al propio magistrado y al consejero Pedro de Alba, que son quienes han sido nombrados después de la reforma. El diputado del PRD además criticó que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, esté guardando silencio y no haya hecho el ajuste respectivo. La Comisión de Justicia podría invitarlos, mas no los obliga. Podría invitarlos a comparecer y hacer que expliquen por qué razón no se están apegando a la ley, quienes en realidad deberían de ser los primeros en respetarla. El llamado al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, que es quien debería llamarlo a cuentas en realidad, y establecerle el salario que a partir de la reforma debería no ser mayor al que gana el gobernador del Estado. Recordó que la reforma constitucional ya está firme y no admite ningún recurso, y aunque hay una contradicción jurídica con la cual se están cobijando los magistrados, explicó que moralmente no se explica ese cobro de 183,000 pesos mensuales. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Mira, la industria del vestido está enfrentando hoy por hoy un déficit de mano de obra del 30%. Dicen los industriales y también algunos trabajadores que los sueldos han caído de tal manera que ya se hace poco atractivo laborar para esta industria. La industria del vestido enfrenta un déficit del 30% en mano de obra. Los bajos sueldos que ofrece lo dejan en desventaja como empleador. El presidente de la Cámara de la Industria del Vestido, Arturo Vivanco, argumentó que la competencia con productos provenientes de China, Vietnam, India y Afganistán impiden subir los salarios de sus colaboradores. Aseguró que la industria de estos países tiene mano de obra más barata que la mexicana y menos carga fiscal, por lo que sus precios al consumidor son más bajos. Hay otras partes también en donde se cose mucho y pues son sueldos muy baratos, son personas que no tienen prestaciones, a lo mejor hasta solamente lo más básico, entonces eso nos llega a perjudicar mucho. Sabemos que el trabajador tiene que tener todas sus garantías de ley para poder vivir en forma como cualquier otra persona, pero a veces no se puede por la carga fiscal que tenemos en comparación con otros países.
La industria del vestido paga sueldos que van desde los 900 pesos a aprendices de costura, hasta de 1,600 a 1,800 pesos semanales en puestos de trabajo especializados que manejan máquinas simples y avanzadas. Según la Canaibe, Arturo Vivanco señaló que estos salarios están por debajo a lo que se ofrece en la industria automotriz y electrónica, las cuales atraen a los trabajadores con los perfiles que demandan. Empezando, primero es el sueldo y después vienen todas las prestaciones, que es como un aguinaldo, como unas vacaciones, como un seguro social, como un Infonavit y todos estos detalles. Si lo sumamos todo esto, luego hay que no se nos olvide que contar que también tenemos el impuesto por pagar sueldo, que es el de la nómina. Es impuesto sobre impuesto, es ilógico, ¿sí? Pero muchas cosas ilógicas pasan en México. Claro. Este sector emplea a 28,000 jaliscienses. Menos de una tercera parte tiene seguridad social. Señal informativa, Georgina García Solís. Tiene lugar en Guadalajara el Foro Ciudad Creativa, reúne expertos en innovación, tecnología digital y audiovisual. Comenzó el Foro Guadalajara Ciudad Creativa, un encuentro entre expertos en el ámbito de la innovación tecnológica, digital y audiovisual, que tiene como fundamento consolidar las acciones de candidatura de la ciudad para sumarse a las más de 100 ciudades en el mundo que ya son parte de la red que coordina la UNESCO y que aglutina a las localidades con más potencial de desarrollo tecnológico para el bien social, como explica la directora de la Oficina en México de la UNESCO, Nuria Sanz. Llevan trabajando en algo que vamos a tener la suerte de colaborarles a conceptualizar como una ciudad creativa. Son ciudad, son creativos, son embajadores de esta idea de la cultura como el desarrollo de la UNESCO hace ya muchísimos años. Estamos aquí para aprender con ellos, estamos para singularizar esa propuesta y estamos sobre todo también para seguir abonando a una política general de Naciones Unidas. Más allá de los 30 países amigos de la cultura de la UNESCO, pienso que siempre México ha tenido un papel protagónico y qué bueno que hoy vengamos a reforzarlo aquí, internacionalmente, a Guadalajara. Actualmente las industrias culturales y creativas de innovación generan casi el 4% del Producto Interno Bruto mundial, según indicó Nuria Sanz, quien agregó que estas industrias cuentan con alta rentabilidad social y Guadalajara espera concretar este mismo año su adhesión a la Red Global de Ciudades Creativas. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa, Celia Nino. Y mire, un tema que hemos abordado aquí de manera reiterada y no porque se decida así sencillamente, sino porque es un problema que no ha tenido solución y que por el contrario parece que va en aumento. Y nos referimos al tema de la inseguridad que se vive en los alrededores de los planteles de la Universidad de Guadalajara. Los alumnos siguen siendo hoy por hoy las principales víctimas de esta inseguridad que se registra en torno a sus planteles educativos. Ha insistido la Federación de Estudiantes Universitarios. El organismo hace un llamado a las autoridades para dar certeza a los estudiantes. Los delitos en las inmediaciones de los planteles universitarios se dispararon en el último año. Son los alumnos las principales víctimas de asaltos, acoso o extorsiones. Ante ello, la Federación de Estudiantes Universitarios realizó un llamado a las autoridades estatales y municipales para trabajar por una mayor seguridad. Así lo dijo el presidente de la FEU, Jesús Medina. Lo que va del año 2017 hasta el mes de marzo, se han registrado 130 casos, lo que es similar a 43 incidentes por mes. Ojo, esto siendo apenas el primer trimestre del año. En 2015 la cifra promedio de incidencias diarias fue 0.55. En 2016 tuvimos una cifra promedio de 0.71 incidencias diarias. En 2017 pasamos a una cifra promedio de 1.4 incidencias diarias. Esto quiere decir que la inseguridad en torno a los planteles alrededor se disparó en un 100%. Sin embargo, Medina señaló que esto apenas es la punta del iceberg, pues el 91% de los afectados no denuncia. El titular de la Coordinación de Seguridad Universitaria, Montalberti Serrano Cervantes, especificó que los puntos más preocupantes son en la zona del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, la Escuela Politécnica y la Preparatoria 12. Otros focos rojos son las preparatorias 4, 5 y 11,
y recientemente en las inmediaciones de la Preparatoria 10 y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Junto con las diferentes corporaciones de seguridad pública y la Fiscalía del Estado, ya se han hecho grandes esfuerzos por contener el tema. Sin embargo, como ellos mencionan, no ha sido suficiente. Los asaltos siguen ocurriendo, las agresiones a la comunidad siguen ocurriendo en las inmediaciones, desde que se bajan del autobús para llegar a la escuela 3 o 4 cuadras, cuando salen de casa para llegar a tomar el camión y luego cuando bajan o transitan en el camión. Algunos de nuestros jóvenes son agredidos físicamente y asaltados. Entonces, el planteamiento sería: no ha sido suficiente, por eso es muy importante seguir trabajando y colaborar. Medina Varela anunció que en la tercera semana de abril la FEU llevará a cabo un foro denominado Por la Seguridad de Todos, en el que autoridades estatales y municipales dialogarán con representantes estudiantiles, académicos y autoridades universitarias. Para Señal Informativa, Julio Ríos. Bueno, pues ahí tiene usted esta información. Por supuesto que la situación se ha tornado realmente preocupante. Ya decía el propio presidente de la FEU, 43 incidentes violentos al mes. Esto es pues uno al menos por día. Imagínese usted la situación por la que hoy están atravesando estos estudiantes en sus planteles educativos. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa, no sin antes recordarle las formas de hacer contacto. @SE Informativa en Twitter, Señal Informativa en Facebook. No olvide colocar el hashtag Tú Haces Noticia y tenemos a su disposición también una línea en WhatsApp 33 22 42 06 90. El tema que hoy le estamos planteando para debatir a través de las redes sociales tiene que ver con esta noticia que le dábamos ayer, pues minutos después apenas que se dio a conocer. Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo, líder del narcotráfico en México, fue condenado a cadena perpetua por un juez en Estados Unidos. Como usted sabe, hay una situación que les preocupa realmente a los narcotraficantes, y esto lo hemos sabido a lo largo de la historia, y se trata de la posibilidad de ser extraditados a Estados Unidos, de ser juzgados en cortes estadounidenses, porque pues, son sujetos a sentencias como esta a la que hoy ha sido sometido Alfredo Beltrán, o a estar en cárceles, como ocurre también con el Chapo Guzmán. Esto está ya ocurriendo con líderes de los cárteles acá en México. La pregunta que hoy les planteamos a usted es si usted considera que la aplicación de condenas más severas como la cadena perpetua puede realmente inhibir el crimen organizado. Vamos a hacer una pausa, usted no se vaya, volvemos con más. Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa. Ayer se registró otro incendio cercano a la zona metropolitana de Guadalajara, esto en el Cerro del Coli, y bueno, todavía hasta esta mañana había algunos brigadistas ahí en la zona. Vamos a estar pendiente cómo se encuentra sobre todo la calidad del aire en las próximas horas. Y vamos ya a la línea telefónica, ya está en la misma el doctor Antonio Gómez Reina con su colaboración de esta mañana. Muy buenos días, doctor, qué gusto saludarlo. Igualmente, Sonia. Bueno, pues hoy recordamos a Alonso Pérez Guzmán. Nació en León, España, el 24 de enero de 1256 y muere en Gaucín, Andalucía, el 19 de septiembre de 1309. Alfonso Pérez Guzmán fue un militar y noble leonés. Obtuvo el título de primer señor de Sanlúcar de Barrameda y fue fundador de la Casa Medina Sidonia, que se formó por su descendencia por vía masculina. Como militar participó en las luchas internas de Marruecos-Merini, que se extendieron hacia el norte y centro del centro de Europa y parte del sur de España. Tanto en el trabajo comercial del estrecho de Gibraltar, así mismo declararon la guerra santa a los estados cristianos, ocupando varias ciudades y sitiando por primera vez en 1294 a Tarifa. Alfonso Pérez Guzmán se le conoció como el
con el sobrenombre de Guzmán el Bueno, de las invasiones norteafricanas. En la Baja Andalucía, por el año de 1275, Guzmán el Bueno medió en la tregua entre el sultán Merín Yusuf y Alfonso X, el Sabio. Para fines del 1281 inició un proceso que intervino en el pacto entre Alfonso X y el sultán Yusuf, en donde el sultán Merín ayudaría a Alfonso el Sabio contra la rebelión del infante Don Sancho. Y al hablar de esta región del sur de España y el norte de África, ha sido una zona privilegiada, ya que geológicamente presenta un peñasco de piedra caliza y pizarra sobre el istmo a una altura de 426 metros. Y es el punto más próximo, con solo 14 kilómetros entre Europa y el continente africano. Tiene una superficie de 6.842 kilómetros cuadrados y una frontera con España de solo 1.6 kilómetros. La historia de la península y el peñón de Gibraltar se han encontrado yacimientos prehistóricos con antigüedad de más de 40.000 años. Los fenicios y griegos visitaron Gibraltar. La mitología griega consideró el peñón como una de las columnas de Hércules, que le llamaron Calpe. También dejaron sus huellas los romanos, los vándalos, que es un pueblo germano de Europa central, los visigodos, el Imperio bizantino, y para el año 711 a manos de los musulmanes. El primer asentamiento permanente data de la época almohade, ya que en 1160 el sultán Abd de Munim ordenó la construcción y fortificación del territorio. Hoy se puede ver restos de la fortificación y parte del castillo. El castillo pasó a manos del reino Tarifa de Granada, que fue un reino independiente musulmán. También se desintegra el califato de Córdoba con problemas desde 1909. Para 1309 es tomado por tropas castellanas. En el año de 1333 es conquistado por marines que invadieron la España musulmana, y ellos lo acceden al reino nazarí de Granada en 1374. Y finalmente en 1462 lo ocupan las tropas del primer duque de Medina Sidonia, y en 1502 se incorpora al dominio real español. Y un año después, los reyes católicos le conceden su escudo de armas. Un hecho que cambió la ocupación de Gibraltar fue en la Guerra de Sucesión Española, en donde escaló el conflicto a nivel internacional y que duró de 1701 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713 con Inglaterra, en donde España cedía a perpetuidad el peñón a la Gran Bretaña. España ha realizado varios intentos para recuperar Gibraltar desde el siglo XVIII. Al principio fue cuando se ocupó por contingentes anglo-holandeses en 1704, 1705, el segundo entre 1727 y 1729, y entre 1779 y 1783, pero no resolvió nada. Y para 1830, Inglaterra lo declara colonia británica. Para 1909, Inglaterra levanta la barrera fronteriza. En 1960, España denuncia ante el Comité de Colonización entre las Naciones Unidas la colonia británica. En respuesta, Inglaterra organizó un referéndum en 1967 y en 1969. Le cambia el estatus de colonia a territorio británico de ultramar. Cuando se realiza la adhesión de la Comunidad Económica Europea, España e Inglaterra iniciaron en 1984, el 27 de noviembre, el proceso de Bruselas, o sea, un proceso de Bruselas, donde se trataba la soberanía y el tránsito por tierra. En el 2001 anunciaron un acuerdo preliminar de cosoberanía, pero un nuevo referéndum del 2002, el gobierno de Gibraltar lo paró. Luego se llevó el foro tripartita de diálogo sobre Gibraltar, que se anunció el 25 de julio del 2006. Las relaciones, conflictos e incidentes han sido continuos. En el año 2009, 2010, 2011 y 2012, la fricción entre la Marina Real Británica
y las patrullas marinas de la Guardia Civil Española. En el 2013 y el 2014 otro conflicto diplomático entre España y el Reino Unido por Gibraltar. Hoy las cosas se complican para Gibraltar, ya que desde 1973 Gibraltar ingresa a la Comunidad Económica Europea y se señala que es un territorio europeo de cuyas relaciones exteriores el responsable es el gobierno del Reino Unido. En la votación de Inglaterra del Brexit, Gibraltar mayoritariamente quería seguir en la Comunidad Europea. Hoy la actividad del Brexit se vuelve a reactivar el tema de la roca, que es el nombre que se le ha dado a Gibraltar en Inglaterra. El líder del Partido Conservador, Lord Michael Howard, aseguró que la primera ministra británica, Theresa May, defendería el peñón con sus fuerzas militares, como lo hizo hace 35 años la ex primer ministro Margaret Thatcher en la Guerra de las Malvinas contra Argentina en 1982. Por su parte, el almirante Chris Parry dice que la Armada Británica es suficiente para derrotar al español. Y recordando a Alfonso Pérez Guzmán, el que medió entre el sultán Merín Yusuf y Alfonso X Gonzaga en 1281, hoy el nacionalismo inglés se acerba y queda la península y el peñón de Gibraltar como un pretexto para inclusive poder utilizar las fuerzas militares contra España. Después de activar el Brexit, la mala imagen que ha generado en Europa pues ha hecho que las casas Windsor tengan que recurrir a varios países de la Comunidad Europea. La imagen negativa después del Brexit ha impactado sobre todo a los jóvenes, ya que entre los 18 y 34 años un 36% los rechaza esta salida del Brexit y solo un 17% lo aprueba. En la carta de despedida de la Unión Europea de Inglaterra se omitió Gibraltar. Y por otro lado, los 26 Estados miembros apoyan a España. Los datos del Brexit ya iniciaron. Veremos en qué acaba. Y hasta aquí mi comentario esta semana. Gracias. Ese no superarse, ¿no? Quizá con distintas figuras y distintos procesos, pero en las mismas discusiones a través de los siglos. Sí, o sea, hay que recordar que Inglaterra, España, pues muchos países europeos, Holanda, pues empezaron a conquistar tierras y generar lo que conocemos o conocimos durante mucho tiempo como colonia. Claro. Lo sabemos como nuestro país lo vivió. Y todavía estamos ya en el siglo XXI. Inglaterra pues nomás le cambia el nombre, ya no es colonia, ahora ya es un territorio de ultramar, pero pues ya se está desarrollando el nacionalismo inglés para generar una guerra para evitar entregar este estrecho. Así es, desafiando a la geografía, ¿no? Sí, porque hay que recordar, bueno, hace muchos años cuando estaba pues la marina inglesa, era un punto estratégico entre Europa, o sea, este canal que representa 14 kilómetros era un punto estratégico. Pero hoy con la nueva tecnología, pues sabemos que pues no es nada, pero sigue siendo un territorio de ego. Más bien simbólico, ¿no? Para Inglaterra. Claro. Muy bien, pues muchísimas gracias. Como siempre, un placer escucharlo. Igualmente, Sonia, que tenga un buen día. Muchísimas gracias, el doctor Antonio Gómez Reina. Nosotros hacemos una pausa. Regresamos con lo más importante de la información nacional e internacional.